Hace su ingreso el señor presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín Castro. Maestro. Gracias. Asiento, por favor, señor. Asiento. Porque está un poco débil. Va a hablar desde aquí. Yo sí voy a presentarlo. Con su venia, señor presidente. Muy buenas noches, señoras y señores. La Corte Suprema de Justicia de la República les da la más cordial bienvenida. Damos inicio a la 11ª cátedra de la Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia del doctor César San Martín Castro, presidente del Poder Judicial, y nuestro conferencista invitado, el doctor Günther Jacobs, catedrático de la Universidad de Bonn, República Federal de Alemania. Acompañan en la mesa de honor el doctor Miguel Polaino Navarrete, catedrático de la Universidad de Sevilla, y el doctor Miguel Polaino Orts, catedrático asimismo de la Universidad de Sevilla. El doctor Günther Jacobs abordará el tema Estado actual de la teoría del derecho penal del enemigo. En primer término, las palabras de saludo y bienvenida del doctor César San Martín Castro, presidente del Poder Judicial. Tengan ustedes muy buenas noches. Señor doctor, profesor Günther Jacobs, catedrático de la Universidad de Bonn. Señor doctor don Miguel Polaino Navarrete, catedrático de la Universidad de Sevilla. Señor doctor don Miguel Polaino Ors, catedrático de la Universidad de Sevilla. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, señores consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores jueces provisionales de la Corte Suprema, señores magistrados, señores jueces de misiones diplomáticas en el Perú, señor presidente del Instituto Nacional Penitenciario, señores abogados, señores funcionarios del Poder Judicial, personal administrativo y jurisdiccional, apreciados invitados, señoras y señores. Para la Corte Suprema de Justicia es un honor que con nosotros en esta 11ª sesión de la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia esté presente como expositor uno de los juristas, filósofos y penalistas más importantes del mundo y de muchísima muy tedioso, muy largo, hacer una descripción somera incluso de la personalidad, de la riqueza intelectual de su obra. Lo único que puedo decir en homenaje al tiempo es que estamos frente a un pensador en el sentido clásico europeo, de los más finos, de los más acuciosos y sobre todo de los más rigurosos. El pensamiento
del profesor Jacobs es de tal nivel de profundidad que a cualquier penalista o aficionado al derecho penal le produce siempre una sensación de minusvalía por el profundo nivel, por las características, por el cuidado que pone cuando se trata de desarrollar alguna institución del derecho penal. Tiene un manual de primerísima calidad a todos ustedes los invito a leer, porque ahí ustedes van a ver lo que es el funcionalismo y sobre todo, y ahora lo van a escuchar, van a poder desmitificar una idea vulgar que pensaban de que hablar o analizar o describir una situación actual como derecho penal del enemigo es propia de un individuo, de un pensador autoritario o antidemocrático. Nada más falso que eso. El profesor Gunther Jacobs es, por sobre todo, un gran demócrata, pero también como penalista que es un observador atento de la evolución del derecho penal, de cómo los estados democráticos van reaccionando especialmente frente a los fenómenos más graves de la criminalidad actual. Describir no es aceptar. Describir es tratar de detallar con profundo rigor lo que está sucediendo. Darle un sentido y a partir de allí que todos tengamos la posibilidad de conocer con suma exactitud el estado de cosas actual. Es cierto que para quien no está familiarizado con temas de filosofía del derecho, de sociología o de derecho penal mismo, el concepto, la palabra enemigo nos crea una serie de reflexiones negativas. Y se puede pensar en la superficialidad de una primera aproximación que cuando decimos derecho penal del enemigo estamos diciendo de un derecho penal antidemocrático, inconstitucional o ilegítimo per se. No. Puede haber un derecho penal del enemigo que respete las cláusulas del Estado de Derecho como otro que no la respete, como puede haber un derecho penal del ciudadano que respete las formas clásicas y los límites del derecho constitucional como otro que no lo haga. O sea, pues que esa dicotomía que creo que proviene de una torpeza y pereza de pensamiento, de que hablar de derecho penal del enemigo es hablar de la antidemocracia o hablar de derecho penal del ciudadano es hablar per se de la democracia, es un error que estamos obligados a rectificar y a tener presente. Pero en fin, no soy yo quien va a hacer una alegoría ni una referencia al profesor Jacobs. Él mismo, con su elevado nivel y su calidad, va a explicar cuál es el estado actual de la teoría del derecho penal del enemigo. Reitero que como cátedra de la Corte Suprema de Justicia nos sentimos sumamente honrados de tener a un pensador, a un jurista, a un filósofo de la talla de Gunther Jacobs.
La Corte Suprema se engalana pues con su presencia y el mundo jurídico, el mundo de los intelectuales peruanos van a poder directamente apreciar las calidades y el rigor expositivo, repito, de uno de los penalistas más ilustres de Alemania y con gran proyección en el mundo, y también, por supuesto, porque aquí en Perú tiene brillantes discípulos, lo van a escuchar, y creo que las expresiones que he dicho se van a quedar cortas por toda la riqueza conceptual del profesor Günther Jacobs. Muchas gracias, y con ustedes el profesor Günther Jacobs. Breve reseña del doctor Günther Jacobs, catedrático emérito de Derecho Penal y Filosofía del Derecho en la Universidad de Bonn, Alemania. Nacido en 1937 en Mönchengladbach, Alemania, cursó estudios de Derecho en las universidades de Colonia, Kiel y Bonn. Primer y segundo exámenes de Estado en Düsseldorf, 1963-1967. Tesis doctoral en 1967. Habilitación para la cátedra 1971 en Bonn, asistente científico y catedrático de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en Bochum 1971, catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Filosofía del Derecho en Kiel 1972, de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en Regensburg 1976 y finalmente catedrático de Derecho Penal y Filosofía del Derecho y director del Seminario de Filosofía del Derecho en la Universidad de Bonn, 1986 al año 2002. Es miembro ordinario de la clase Ciencias del Espíritu de la Academia de Ciencias de Westfalia del Norte desde el año 1991 y miembro correspondiente de la clase Filosofía e Historia de la Academia Bávara de Ciencias desde 1996. Con esta muy breve presentación pasamos a invitar a la exposición del doctor Günther Jacobs, catedrático de la Universidad de Bonn, con el tema Estado actual de la teoría del derecho penal del enemigo. Excelentísimo señor presidente, doctor San Martín Castro, dignísimas autoridades, señoras y señores, agradezco muy cordialmente la amabilidad de esta invitación. El tema de mi ponencia lleva por título sobre la teoría del derecho penal del enemigo. Advertencia preliminar. La discusión en torno al tema derecho penal del enemigo se ha desarrollado de manera intensa, pero también en amplias partes, por no decir en todas, en cierto modo con una absoluta ausencia de apoyo teórico. Para fundamentar este duro juicio, no empezaré mi exposición con el concepto de derecho penal del enemigo, sino que trataré a modo de introducción dos conceptos fundamentales de todo ordenamiento jurídico, a saber, en primer lugar, el concepto de coacción jurídica y, en segundo término, los presupuestos en específico del poder de orientación de una institución normativa, especialmente de una institución jurídica. En relación al primer concepto de coacción jurídica, Kant, el más destacado filósofo de la libertad, junto a John Locke, que en su Metafísica de las Costumbres menciona como único derecho innato la libertad, entendido como independencia con respecto
a la arbitrariedad impuesta por otro, Kant vincula el derecho con la facultad para coaccionar. Y según su concepción, el derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede compatibilizarse con el arbitrio del otro, según una ley general de libertad. Por ello, la coacción que se ejerce frente al injusto en tanto un obstáculo de la libertad resulta por su parte conforme a derecho. Esta conexión entre derecho y coercibilidad es expuesta por Kant de manera más o menos convincente, de manera que aparentemente se dispisa de antemano cualquier cuestión. Y en este sentido, lo que dice Kant se dedica a esa cuestión. Pero Kant no dice algo que se relaciona con ello de manera muy estrecha, a saber, que representa conceptualmente la coacción jurídica aplicada a una persona en relación a esa misma persona. Kant da al respecto una explicación formal, la coacción como obstáculo o resistencia en contra de la libertad. Pero cabe preguntarse, ¿qué sucede con la persona del sujeto coaccionado? Feuerbach, por su parte, se planteó la mencionada pregunta que Kant no trata y además la contesta de manera válida. El sujeto que es coaccionado a algo, no obstante ser un ser racional, viene determinado según leyes de la naturaleza, lo que en sentido contrario significa que no es tratado según las leyes de la razón. Así, coaccionar jurídicamente al infractor, hacerle desistir de su hecho o sancionarlo penalmente, constituye una ley racional y a pesar de ello la coacción misma reside en la naturaleza. Dicho con otras palabras, la ley racional permite o incluso obliga a proceder en la coacción jurídica según leyes de la naturaleza. Con ello queda claro cómo debe caracterizarse al sujeto obligado en la medida y solo en la medida en que él mismo resulta obligado, a saber, no como persona, esto es, no como portador de derechos y de deberes, sino precisamente como ser racional, como individuo. De ese modo resulta factible que de su personalidad derive la posibilidad de forzar a alguien. Únicamente las personas cometen delitos, se obligan a la reparación de daños o a cualquier otra prestación, pero la coacción para algo tiene lugar contra el ser natural. De este modo hemos esbozado la conexión entre derecho, coacción jurídica y estatus del sujeto obligado. Variando algunas palabras, dicha vinculación consiste en lo siguiente. En la coacción jurídica, el derecho permite u obliga a maltratar al sujeto a quien se obliga, como parte de la naturaleza. Esto es, en ese sentido no se le trata como persona, aunque sea su propia personalidad la que haya debido primeramente desencadenar ese permiso o ese mandato. La coacción depersonaliza
La coacción depersonaliza al sujeto obligado. Decir algo diferente sería un eufemismo acientífico. Ahora nos vamos a referir al segundo concepto fundamental, esto es, a la realidad de las instituciones jurídicas. Estas instituciones se entenderán aquí en un sentido amplio, es decir, como instituciones determinadas, al menos en parte a través de normas, aunque en este contexto únicamente nos referiremos la persona como portadora de derechos y de deberes. ¿Ist das zu leise? Gut. Ella tiene precisamente porque es persona que observar el derecho, esto es, viene obligado a la observancia de sus deberes, y ello no únicamente cuando los demás también hagan, sino ya recién por la vigencia del derecho. Hablando en términos jurídico-penales, esto afecta al ámbito de los autores potenciales. Ellos tienen el deber de cumplir el derecho sin que este deber pueda estar sujeto a cualesquiera excepciones o cautelas. Del lado de las potenciales víctimas, sucede esto de momento de manera recíproca, pero también solo de momento. Las potenciales víctimas deben poder orientar con un énfasis jurídico a los potenciales autores sus expectativas jurídicas a que los demás no se van a convertir realmente en autores de delitos. De nuevo, sin la menor cautela. Y en caso de defraudación, no han esperado las víctimas de manera equivocada, sino que es el autor el que se ha comportado de manera incorrecta. Pero solo con esta expectativa normativa se puede todo lo más aprehender una situación jurídica, pero en cambio no se puede también vivir en la práctica. La personalidad concierne al aspecto abstracto de la juridicidad. Sin embargo, los sujetos que no encuentran su bienestar van a dejar muy pronto de hacer caso al derecho abstracto. Drásticamente, para personas concebidas abstractamente, puede ser suficiente el conocimiento de que no deben ser privadas de sus vidas. Las personas reales requieren además la seguridad de que probablemente no van a ser asesinadas. Que el derecho conoce esta circunstancia, porque de otro modo apenas podría existir, no debe verse primariamente ni en la conformación de una policía dedicada a la seguridad, ni tampoco en el derecho penal, sino ya en una institución tal elemental como es estado de necesidad. Es evidente que el sujeto que es actualmente víctima de un ataque antijurídico debe poder seguir esperando normativamente no resultar lesionado, pero el derecho sabe que esa expectativa en tal situación realmente ya no sirve para poder asegurar el bienestar del sujeto atacado, y precisamente por ello permite zanjar cognitivamente esa situación. Lo que ello significa exactamente, ya lo he expuesto en la primera aclaración previa al inicio de esta conferencia. La coacción contra el atacante representa la depersonalización de este. Esta depersonalización únicamente tiene lugar en tanto sea estrictamente necesario, tanto desde el punto de vista temporal como desde el aspecto material.
el actual atacante puede después volver a demostrar nuevamente su aptitud de respeto de la sociedad. Este ejemplo básico prueba, sin embargo, que una expectativa normativa requiere de una corroboración cognitiva si pretende servir para la orientación real de los ciudadanos y no únicamente para la orientación abstracta. Y por eso mismo, por la cimentación cognitiva, es por lo que se vincula el derecho con la facultad para coaccionar. El derecho no debe ser por ello una simple cuestión especulativa, sino que debe poder orientar realmente y en este sentido en la vida cotidiana. Este argumento contendría la afirmación de que no debería existir coacción jurídica en absoluto, esto es, una conclusión que nadie razonable o en su sano juicio aceptará. Si recapitulamos lo que en las dos anotaciones previas hemos esbozado, resulta en primer lugar que conceptualmente todo derecho se vincula con la facultad para coaccionar, esto es, con el permiso o en absoluto con el deber de heteroadministración, de personalización, si es que esta relación se haya ocasionada también personalmente, esto es, por parte del sujeto obligado para convertirse en responsable. En segundo término, se pone de manifiesto que un derecho sin bienestar a largo plazo no será nunca un derecho real. Las instituciones jurídicas han de ser, pues, cognitivamente cimentadas, porque de otro modo no podrá la institución, en este contexto esa institución es la persona, dirigir la orientación real. Hablar de la persona en derecho sin hablar de la persona diezmada, o en el caso extremo de la persona suprimida, desconoce las condiciones de la realidad del derecho y diezma con ello también el derecho mismo, esto es, lo convierte de un ordenamiento cotidianamente practicado en una mera cuestión especulativa sin existencia real. B. Policialización. Desde el último cuarto del siglo XIX se ha debatido en conexión con el derecho penal para la prevención de hechos futuros sobre la posibilidad de imponer medidas de seguridad. La necesidad de un aseguramiento frente a hechos futuros no ha sido por su parte lógicamente descubierta recién ahora. Se trata de una clásica tarea atribuida tradicionalmente a la policía. Y esa necesidad ya ha sido relacionada con el derecho penal, especialmente en la figura de la pena, pero tampoco a través de una reacción de una forma determinada. La introducción de las medidas de seguridad trajo consigo una abierta policialización del derecho penal. Policialización porque con las medidas de seguridad no se estaba reaccionando frente a un hecho ya sucedido, sino que con ocasión de un hecho ya sucedido se deben prevenir, preventivo especialmente, hechos futuros. Esta policialización sucede abiertamente porque ya no se impone encubiertamente como una pena. Junto a esta abierta policialización tiene lugar otra más bien oculta, que consiste en que el legislador prevé penas que por su enorme gravedad apenas pueden explicarse a la vista del rostro moderado y no de mucha gravedad frente a cual se impone, sino que únicamente se explican como medida de seguridad
preventivo general negativa o preventivo especial. En parte, el legislador permite reconocer por qué él procede, como por ejemplo cuando anuncia abiertamente la lucha o el combate de una forma determinada de criminalidad. Y cuando en la doctrina se justifica que de esa manera se combate un fenómeno de la criminalidad, pero no determinados autores. Con ello se está señalando que el combate del fenómeno no consigue ciertamente mediante el incremento de las ofertas de ocio para el tiempo libre, ni en el marco de la formación pedagógica de adultos, sino precisamente mediante una pena contundente, esto es, ejerciendo una coacción jurídica frente a delincuentes peligrosos. En dos palabras, mediante depersonalización. C. Derecho penal del enemigo. Hace unos 10 años, poco antes de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, en una conferencia sobre el tema del estado actual de la ciencia alemana del derecho penal, me referí a esta policialización abierta o encubierta del derecho penal y contrapuse las medidas para la prevención de hechos futuros a las reacciones normativas ante hechos ya realizados. Esto es, contrapuso un derecho penal del enemigo versus un derecho penal del ciudadano. Con el nombre de enemigo se designa a quien, no solo de una manera incidental, en su actitud, en su forma de vida o mediante su incorporación a una organización, se ha apartado en todo caso probablemente de manera duradera. Y en ese sentido no garantiza la mínima seguridad cognitiva del comportamiento personal demostrado de este déficit mediante su conducta propia. Esta definición es, por cierto, un compendio de las regulaciones legales con un contenido de derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es, como todo derecho penal, legalmente determinado. No existe derecho penal del enemigo sin ley penal. Por ello, ningún juez puede designar a nadie como enemigo al margen de la ley. Las consecuencias de esta confrontación entre derecho penal del enemigo y derecho penal del ciudadano deberían resultar familiares y muestran de antemano que los representantes de la ciencia jurídico-penal alemana, española y latinoamericana tienen muy marcada en el corazón una imagen profundamente idílica y adecentada de sus respectivas constituciones. Existe de manera evidente una suerte de indignación frente a términos muy claros, especialmente en relación a los conceptos de persona y coacción jurídica, como si toda coacción no consistiera en una depersonalización. Es cierta que la pena que se impone en el marco de la prevención general positiva puede explicarse aún como una clase de reparación de daños. Después de la compensación del daño, el mundo personal se ha enderezado y puesto nuevamente en orden, pero hasta ese momento no lo está. Y de ese desorden podría hacerse responsable, en calidad de persona, al sujeto a quien se ha imponer la pena. Sin duda, Kant y Feuerbach
se hubieran negado en rotundo a calificar como persona en el pleno sentido del término a un delincuente condenado, pongamos por caso, a 10 años de prisión. Su precisión conceptual, sin duda, se lo hubiera impedido. En la contraposición entre un derecho penal del ciudadano y un derecho penal del enemigo, se trata en ambos casos de tipos ideales, esto es, de especificaciones conceptuales que en la práctica no se encontrarán apenas con esa pureza. Aun cuando en lo que se refiere al derecho penal del enemigo, la base de Guantánamo se aproxima a un tipo prototípico. En el derecho alemán existen algunas medidas de seguridad privativas de libertad que acusan un marcado influjo del fenómeno del derecho penal del enemigo, en concreto la llamada custodia de seguridad y el internamiento en un hospital psiquiátrico o en un centro de desintoxicación, además del supuesto especialmente grave de la asociación criminal que afecta a la cabecilla y a otros miembros de la misma, así como los tipos penales contra las organizaciones terroristas en su integridad. A ellos hay que añadir los tipos penales que incriminan la preparación de delitos violentos que comprometen gravemente la seguridad del Estado. Todo ello es, como siempre en la prueba de la realidad de un tipo ideal, considerablemente impreciso. Diría, en todo caso, clase alguna de depersonalización. A este respecto debe diferenciarse lo siguiente. El derecho se halla vinculado con la coacción jurídica y esa coacción significa heteroadministración de la persona. O sea, la heteroadministración depersonaliza y lo hace incluso cuando su necesidad es provocada responsablemente por la persona obligada. En relación a la coacción penal, debe recordar en este sentido la ya mencionada figura de la reparación del daño. El sujeto obligado debe hacerse de nuevo, sit venia verbo, compatible con el derecho, nota bene, hacerse compatible, esto es, hacerse de una forma pasiva, en el sentido de dejar hacerse, lo cual significa que se hace de manera jurídicamente coaccionada. Otra cosa sucede en relación con la coacción, que se ejercita para impedir hechos delictivos futuros. En estos supuestos, por ejemplo, en la llamada custodia de seguridad, no se trata de una reorganización de una relación jurídica, sino en una, por lo general parcial, exclusión del sujeto peligroso. Y en ese sentido, en relación con el sujeto excluido, no se tratará de derecho, sino de guerra. Ello no significa, empero, que la exclusión no tenga absolutamente nada que ver con el derecho, en tanto que el sujeto a quien se excluye se pone a la disposición un juicio, eventualmente también uno para que regrese al respeto general a la sociedad, permanece de algún modo visiblemente incluido en la sociedad. Y por lo demás, el derecho entre los otros ciudadanos que permanecen unidos sigue existiendo solo y solo si se trata de ese modo al sujeto a quien parcialmente se excluye. La exclusión tiene lugar porque el autor ya no ofrece garantía alguna de un comportamiento futuro adecuado
La exclusión tiene lugar porque el autor ya no ofrece garantía alguna de un comportamiento futuro adecuado al derecho. Esto es porque su personalidad no está cimentada suficientemente de manera cognitiva. La exclusión no recae sobre el autor como un destino trágico e inmerito. Al tener que esa toda institución normativa cognitivamente cimentada, el sujeto peligroso, como todos nosotros, tiene la obligación de mostrarse de manera hasta cierta punto fiable, de modo que ni delitos graves, ni los delitos más graves deben poder esperarse en él ni nadie. El ciudadano tiene, pues, la obligación de comportarse de manera fiel al derecho. Pero, en el sentido contrario, se ha alegado que ello sería totalitario. Así, críticamente, se ha señalado que, cita textual, el Estado ya no se halla más obligado por sí solo a garantizar el derecho fundamental del ciudadano a la seguridad. También cada ciudadano en particular se encuentra obligado realmente a resolver la problemática en torno a la seguridad. Fin del cita. En todo caso, el peligro del totalitarismo se debería buscar y encontrar en el otro lado. Si fuera cierto que el Estado tuviera que ocuparse él solo de procurar una suficiente cimentación cognitiva de la personalidad, entonces tendría que existir una vigilancia de tal envergadura que ya no podría hablarse más de libertad. Sobre todo porque también los mismos vigilantes deberían ser vigilados constantemente. La fiabilidad cognitiva es condición de toda inclusión. Sin ello, esto es, incluyendo enemigos, carece la sociedad de existencia alguna. D. Final. El derecho se halla vinculado con la facultad para coaccionar. La coacción no asistencial es conceptualmente heteroadministración, esto es, depersonalización. El derecho se vincula, por consiguiente, con la facultad para depersonalizar. Esta depersonalización, por su parte, se vincula en los casos fundamentales, penal, ejecución forzosa, desintoxicación, con la expectativa de que al término de la coacción jurídica se ofrecería de nuevo una relación personal de todos los sentidos. Esta expectativa de una personalidad ilimitada por parte de todos ha de estar cognitivamente cimentada si pretende realmente orientar la comunicación social. Si faltase esa comunicación cognitiva, entonces la seguridad debe ser reinstaurada coactivamente. A ese le llamo yo. El individuo peligroso es tratado como enemigo. Una sociedad que no se encuentre en la situación de neutralizar a sus enemigos se va a pique. Si no se va a pique, entonces se manifiesto que aún se halla en situación de neutralizar a tales sujetos, aunque por vergüenza o por pudor se le llame de esa acción de otra manera. Muchas gracias. Gracias. Profesor Miguel Polaino
va a hacer algunas referencias, unos apuntes, unas digresiones acerca de la conferencia que nos ha deleitado el profesor Gunther Jacobs. Doctor Polaino Navarrete. Con la venia del señor presidente, accedo gustosamente a la amable invitación que sobre la marcha me ha formulado nuestro presidente, el profesor César San Martín, de quien he tenido la satisfacción de escuchar unas palabras magistrales de presentación del maestro, profesor visitante, profesor Jacobs. Con mucho gusto accedo a su amable requerimiento para exponer unas palabras de epílogo a la lección magistral que hemos escuchado. Ha iniciado su lección el profesor Jacobs invocando uno de los caracteres definidores esencialmente del derecho penal, cuál es la coercitividad o coactividad jurídica. Esa idea la ha resaltado a lo largo de su exposición y ha matizado en concreto que hay como dos posicionamientos frente al derecho y a la coercitividad o coactividad jurídica. La posición de la víctima, que no se comporta de una manera inadecuada, y, por el contrario, la posición del autor del delito, que se comporta de manera incorrecta con la realización de su injusto típico. Eso le ha llevado ese planteamiento dicotonómico de los sujetos del delito y de los protagonistas del derecho penal, de todo derecho penal clásico y actual, le ha llevado a subrayar la configuración de un concepto netamente funcionalista y normativo, cuál es el concepto de persona en el derecho o ante el derecho penal. Persona en derecho, siempre de nuevo caracterizada por esa idea de la seguridad cognitiva, de quien aporta en su comportamiento, a través de su comportamiento, confianza y lealtad fiel a la norma jurídica, que la sociedad se autoestablece, al sistema normativo con el que la sociedad se identifica. Persona. En esa categoría incluye a la víctima, que poseía la firme, la sólida expectativa de no ser lesionada, precisamente porque el derecho le ampara. La víctima del delito no presta su consentimiento, no sería víctima, no aporta su aquiescencia, tiene, por el contrario, la expectativa de no ser lesionada y resulta ser afectada en su esfera jurídica por la lesión jurídica. Frente a ella surge de nuevo la idea de la seguridad cognitiva, que es el mensaje quizá más positivo más positivo de la tarea del derecho penal y también del concepto legitimador constitucionalmente de ese derecho penal excepcional que él ha descrito muy gráficamente con una terminología que al menos en castellano resulta un tanto provocativa científicamente, como es la de derecho penal así denominado del enemigo, que lo contrapone como concepto normativo, que es a la del concepto de ciudadano destinatario de la norma, protagonista y destinatario del derecho, respetuoso del ordenamiento, persona en derecho. Todo esto es el concepto que conculca la situación, la posición de quien se enfrenta y de quien desafía al sistema jurídico y se autocoloca en la situación de contra derecho, esa posición de enemigo. Es muy sugerente también
la concepción jacobsiana del derecho como un poder no ya solo coactivo, legítimamente y necesariamente coactivo, la coacción al servicio del derecho y no el derecho cediendo al poder, la idea del derecho como un poder orientador, un poder de orientar la convivencia ciudadana, no solo en la facultad de coaccionar al ciudadano irrespetuoso con la norma, sino el poder desempeñar la misión de orientar la ley como norma de orientación, como expresión de la idea de lo jurídico. Sin bienestar social no hay derecho, sin la consecución de esa garantía mínima de la seguridad cognitiva y de la confianza en la norma no hay derecho. Esto es antagónico, es incompatible con el mundo del derecho, pero interesa subrayar, opinión del profesor Llacos, tampoco hay derecho penal, ni consiguientemente derecho penal del enemigo. El derecho penal lo conecta desde esta óptica el profesor con la idea de la prevención de hechos futuros. No mira tanto hacia atrás, responsabilidad devengada por la comisión de actos delictivos, sino la función de prevención criminal, una prevención general positiva que entronca en su fundamentación jurídica y filosófica en el pensamiento hegeliano. Hay autores que han interpretado que es una concepción retributiva del concepto absoluto de la pena, pero en realidad encierra un planteamiento, una posición absolutamente preventivo, general, positiva, de afianzamiento y de confianza en la norma, en el sistema normativo. De ahí surge otra idea muy característica del pensamiento dogmático del profesor Llacos, que es la idea de la medida de seguridad. Él ha dicho un poco unilateralmente, como es muy propio de su personalidad científica, que representa o significa una ampliación del derecho penal en una directriz preventiva, en una orientación, en una tarea preventivo-criminal. Yo modestamente entiendo más bien que es un complemento, no expande, sino que completa el concepto de lo jurídico penal, lo completa junto al paradigma de culpabilidad, pena, fundamento y medición de la pena, el paradigma de la peligrosidad criminal y la medida de seguridad. Esto que es, creo que es complementario e integrador, de manera que el derecho penal moderno, a propósito del ejemplo de los supuestos de extrema peligrosidad o de enemigo ante el derecho penal, hoy prevalece como un principio jurídico, un postulado jurídico general en los estados de derecho, el binomio pena-medida de seguridad, a ser posible orientado en la legislación del eje ferenda, orientado hacia el sistema, los postulados del sistema vicarial. Específicamente termina el profesor Llacos en la tercera parte de su exposición con la puntualización de las claves esenciales de lo que él ha descrito, y permítanme que añada científicamente creado de manera original, por supuesto discutible científicamente, pero ha creado en la dogmática penal, que es el planteamiento del denominado por él derecho penal del enemigo o de especial peligrosidad criminal. Para él la medida es siempre una medida de prevención criminal que se contrapone en su diseño a la sanción propia de los delitos cometidos en el ámbito del derecho penal del ciudadano. Una prevención que trata de garantizar una mínima seguridad cognitiva, pero es muy significativo que haya puesto el ejemplo de que esa pretensión de garantía de la mínima seguridad cognitiva y de la máxima confianza en la función de la norma, en el amparo del sistema normativo, deriva de la ley penal como única fuente de creación del derecho penal, única fuente creadora del derecho penal.
De manera que ningún juez ni ningún órgano de poder del Estado, ningún juez, ningún policía, ningún órgano de poder puede imponer ninguna medida en el ámbito del derecho penal del enemigo si no es en el taxativo cumplimiento y observancia, cumplir y hacer cumplir la legalidad en el Estado de Derecho. Ha resaltado esa idea que me parece crucial en el pensamiento jacobsiano del derecho penal del enemigo. El enemigo para él es obviamente un concepto netamente normativo, incluso ha dicho gráficamente, como confesado, ¿no?, diríamos con la sencillez de los grandes maestros, que es un tipo ideal. Esto es un tipo ideal, pero un tipo ideal que expresa algo así como un desafío a las normas de flanqueo constituyentes de la sociedad, un desafío al sistema jurídico de la sociedad en la que el individuo, en el que la persona individualmente considerada se integra. Pero luego pone el ejemplo, acto seguido, de la criminalidad concreta, por ejemplo, contra el Estado, contra la seguridad ciudadana, en esa idea de seguridad cognitiva que le es tan característica, y la criminalidad organizada, que revela especiales focos de peligrosidad criminal. Si el derecho es coacción jurídica, el derecho penal del enemigo, coacción jurídica necesaria para la justicia, con los fines de justicia, el derecho penal del enemigo es mecanismo jurídico o sistema jurídico excepcional que preconiza, que incluso establece un sistema de heteroadministración, la heteroadministración de la gestión de quien no se comporta como persona y es fiel a la norma, sino de quien con su comportamiento se depersonaliza, una expresión típicamente normativa, funcionalista normativa y jacobsiana, de quien se autoexcluye en una depersonalización que no le convierte en animal ni en otra cosa, sino que no se comporta como persona y, por lo tanto, este es un planteamiento casi hegeliano. Persona, individuo y la no persona. La no persona le llama individuo y es no persona porque no se comporta jurídicamente como persona, sino que es preciso heteroadministrar la gestión de bienes de esa persona, de ese sujeto. Una autoexclusión del sujeto peligroso, el cual ya no ofrece garantía de comportamiento futuro adecuado a derecho, frente al modelo, al paradigma convencional y general del ciudadano medio, destinatario de la norma, que no es que sea un buen ciudadano ni un buen necesariamente, sino que sea respetuoso, que no incumpla la norma, que es el cometido propio del derecho penal. La ley penal tiene que cumplirse y la coercitividad o coactividad jurídica alcanza plena vigencia en el ámbito de la realidad práctica, siempre que el sujeto de derecho se aparta del cumplimiento de los deberes positivos o negativos que constituyen el sistema normativo del derecho penal. En definitiva, estimados señores juristas del más alto prestigio, de reconocimiento internacional, excelentísimas autoridades, querría terminar simplemente adhiriéndome a la congratulación que significa para un penalista escuchar una lección de derecho penal pues de esta entidad y de esta trascendencia como la que hoy pues la Corte nos ha permitido escuchar a todos nosotros. Muchas gracias. Unas últimas palabras del profesor Miguel Polaino Ors, siempre tratando de precisar esta compleja línea argumental, pero muy fina, del profesor Günter Jacobs. Con la venia, señor presidente, profesor doctor don César San Martín Castro, dignísimas autoridades, señoras y señores. En esta Corte Suprema, en este Palacio de la Justicia, se han de tratar día a día casos tan dramáticos como, por ejemplo, el siguiente. Un grupo de sujetos sospechosamente terroristas conforman una banda armada y acuerdan llevar a cabo, por ejemplo, el año que viene,
un atentado contra Dios no lo quiera, contra este Palacio de Justicia. El Estado de Derecho tiene dos formas de reaccionar frente a este hecho, dos posibilidades de reaccionar. Primera, esperar al año que viene a que esos sujetos lleven a cabo al menos los delitos fin, el delito con cuya finalidad se reúne. Segunda posibilidad, combatir a los sujetos, el hecho, anticipadamente hoy, como autores de un delito consumado de conformación de una banda armada o atenuadamente de un delito de asociación ilícita del 317 del Código Penal peruano. No es extraño que el Código Penal del Perú, como todos los códigos penales del mundo, se decanten por esta segunda opción, combatir el hecho hoy, que tiene una connotación preventiva y no esperar al año que viene, donde eventualmente se pueden lamentar innumerables pérdidas materiales, toda esta belleza, pero aún más innumerables pérdidas personales. Esto significa que la primera reacción es de derecho penal del ciudadano, la segunda es de derecho penal del enemigo. Además de este ejemplo, podríamos mencionar otros más. Esa misma banda, por ejemplo, podría hacer acopio de explosivos, de un gran arsenal de explosivos. Se les sanciona anticipadamente, recién cuando tienen los explosivos y no posteriormente cuando lo han utilizado con un fin devastador. El hecho de combatir anticipadamente la posesión de explosivos responde a un paradigma de derecho penal del enemigo. Y así podríamos poner algunos otros ejemplos, por ejemplo, con las medidas de seguridad a las que se refirió el profesor Jacobs. El Estado de Derecho, señoras y señores, no es un concepto idílico. Una vez, hablando con el profesor Jacobs hace tiempo, aludimos al concepto, al símil del matrimonio. El matrimonio es también matrimonio en los momentos difíciles. Tan matrimonio es el matrimonio feliz como el matrimonio difícil. Y en todo caso, precisamente en los momentos difíciles es cuando hay que demostrar la fortaleza de esa vinculación, de ese matrimonio frente a las dificultades. Lo mismo sucede con el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es algo idílico, sino que se tiene que enfrentar diariamente a lacerantes hechos que ponen en peligro de supervivencia el Estado de Derecho. Por ello quiero resumir mi intervención diciendo lo siguiente. El Estado de Derecho requiere necesariamente de determinadas normas de derecho penal del enemigo para seguir existiendo. O lo que es lo mismo, sin esas normas de derecho penal del enemigo, esas normas ilegítimas a las que de manera magistral se refirió el profesor San Martín, el excelentísimo señor presidente, en su alocución primera, sin normas de derecho penal del enemigo, el Estado de Derecho se iría a pique. Nada más, muchas gracias. Saludamos y nos sentimos honrados con la presencia de la señora Vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa Cruz. Bienvenida, señora Vicepresidenta. Luego de esta brillante exposición magistral y las intervenciones de los doctores Polaino Navarrete y Poilano Orts, pasamos a la entrega del presente recordatorio al doctor Gunther Jacobs, a cargo del doctor César San Martín Castro, presidente del Poder Judicial. Estimado doctor Gunther Jacobs, en nombre de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, me es muy grato entregarle este plato recordatorio como expresión de gratitud y sobre todo agradecimiento por sus palabras, por su lección magistral y porque sabemos todos que tiene al Perú en su corazón. Muchas gracias. Señoras y señores, la 11ª Cátedra de la Corte Suprema de Justicia de la República ha concluido. Agradecemos vuestra amable presencia y los invitamos a acompañarnos a un brindis en honor del doctor Gunther Jacobs. Muy buenas noches.